Capitalismo woke son ellos los que sobran. Bueno, eso es que capitalismo woke o posmocapitalismo le llamamos a esta fase o a los aspectos socioculturales de esta fase del capitalismo que empieza en los años 80-90, sobre todo cuando termina la Guerra Fría. A partir de los años 90, las grandes corporaciones occidentales nos dicen, además lo escriben, ¿no?, que ya la historia se ha acabado, que son dueños del mundo, que pueden hacer con la gente lo que quieran, y dentro de ese hacer lo que quieren, pues empiezan a poner en marcha las corrientes del capitalismo woke, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, las migraciones masivas como instrumento de manipulación y de disposición masiva de mano de obra barata, la manipulación de minorías sexuales, con una corriente de fondo que es la de disminución de la natalidad, como instrumento de control, efectivamente, ¿no? Nos dice Paracelso Teofastro. Bueno, nos dice, la reducción de población tiene como objetivo facilitar su control. Eso exclusivamente, porque sobra alimento, espacio, energía, etcétera, para el doble o más. Bueno, cuanto más seamos, más avances hay, más gente inteligente nace que hace avances para toda la humanidad. Esto es muy importante, ¿eh? Gracias, Paracelso, porque estos conceptos son tremendamente importantes. Primero, si pensamos en los recursos que ahora existen, son más que suficientes para la humanidad en su conjunto, ¿no?, teniendo en cuenta la capacidad de derroche y de destrucción de recursos que tenemos, ¿no?, de destrucción de producción ya creada, pues lo que utilizamos en armamento, etcétera, ¿no? Bien, pero es que además no hay que considerar los recursos como algo limitado, ¿no? Es decir, no, el mundo es limitado, no, pero la creatividad humana no lo es. Esto también se decía cuando empezaron con estas teorías catastrofistas, con el malthusianismo. No, es que como la Tierra, el mundo es limitado, la producción de alimentos pues da lo que da, o sea que vamos al desastre, ¿no? Pero el avance tecnológico, el avance científico, la creatividad humana al final, que es lo que está detrás de esto, pues ha sido capaz de ir descubriendo pues nuevos procedimientos, nuevas técnicas, nuevos avances científicos, en base a los cuales cada vez tenemos capacidad de producir más y mejores bienes y servicios. Y esto va a seguir siendo así. Y no hay por qué pensar que no va a ser así, ¿eh? Las teorías actuales reduccionistas tienen un objetivo claramente de control y un objetivo de despreciar al ser humano. Despreciar al ser humano porque con esa idea de que el ser humano es una carga. No, pero el ser humano no es una carga, el ser humano es el que lo hace todo, ¿eh? Ellos intentan transmitir, esto es muy de las teorías aristocráticas corporativas, de que vienen desde el siglo XIX, también de antes, pero bueno, en el siglo XIX se teorizan, ¿no? Y en esas teorías lo que intentan es convencernos de que ellos son los que hacen lo importante y los demás somos una carga. Y cuanto más seamos, pues más es una carga. Pero no somos una carga, somos los que hacemos las cosas, los que producimos los bienes y servicios, los que inventamos, los que creamos, los que creamos productos, creamos servicios, creamos arte, creamos música. Si, como tú dices, como dice Paracelso, con el doble de población hay el doble de posibilidades de que aparezcan pues un Einstein, un Beethoven, un Mozart. Si, con el doble de población, las probabilidades hubieran dicho que se hubiera descubierto mucho antes pues cualquiera de los inventos que se han conseguido a lo largo de la historia de la humanidad. La rueda. Con el doble de población hubiera habido el doble de posibilidades de que a alguien se le ocurriese inventar la rueda, como cualquier otra idea, ¿no? El ser humano tiene una capacidad creativa asombrosa y que solo estamos a medio nivel de dejarla desarrollar, y que en este momento todavía solo algunas personas tienen capacidad de desarrollar esa creatividad, ¿no?, plenamente, ¿no?, plenamente. Entonces el potencial de la creatividad humana es inconmensurable, ¿no? Pensar cuántas personas trabajan ahora como científicos o como artistas, pues son una pequeña parte de la humanidad. Si todos pudiéramos desarrollar nuestra creatividad, pues el potencial para el desarrollo humano sería impresionante.
Lo que hemos dicho sobre la rueda, tener en cuenta que, por ejemplo, el inventar la rueda es algo que lo inventa una persona o un grupo de personas y beneficia a toda la humanidad. Cuanto más seamos, más posibilidades hay de que eso suceda. De que eso suceda antes, ¿no? Y si algunos dicen, no, pero es que de cualquier forma, como por mucho que avance la creatividad humana, pues al final, en algún momento dentro de 200 o de 300 años, pues no tendremos recursos. Bueno, pero bueno, entre 200 o 300 años igual hay parte de la humanidad viviendo en Marte o en Venus o vete a saber dónde, ¿no? Puestos a especular ya a tan largo plazo, pero desde luego en los plazos previsibles no hay razones para poner límites a la población humana. La población, sobre todo con capacidad de desarrollo, cuanto más, mejor. Y por eso decimos ahí, los que sobran, ¿quiénes son? Los que limitan el desarrollo de la humanidad. Esas élites que son las que vienen controlando el mundo, sobre todo Occidente, en los últimos 2 siglos y que lo están destruyendo en los últimos 40 años. Están destruyendo también Occidente, ¿no? Y que son las que han extendido estos que antes eran teorías, sobre todo de las élites, pues han conseguido, pues en parte con el posmofeminismo, la manipulación de mentiras sexuales, el individualismo, el catastrofismo climático, pues han conseguido extender a capas importantes de la población estas teorías de desprecio de la humanidad, de minusvaloración del ser humano, de que somos demasiados, de que somos un daño para la naturaleza, etcétera. Son ellos los que sobran. Bien, dejaros preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.